Jueves 3 de septiembre. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús les dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, el Evangelio de hoy nos presenta a Jesús en plena actividad misionera y en ella hace el llamado a los primeros discípulos para que lo sigan. Jesús había curado a mucha gente y había predicado en las sinagogas de la región. El pueblo lo buscaba y la multitud se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. En este contexto sitúa el Evangelio de San Lucas el llamado de los primeros discípulos. Es importante poner atención a la necesidad que tenía la gente de escuchar la palabra de Dios. Había una sed y una necesidad muy grande que los dirigentes religiosos no sabían llenar. Por eso la gente busca a Jesús. Y es tanta la gente a su alrededor que Jesús queda como apretado por todos lados. Le pide ayuda a Simón y a algunos compañeros que habían vuelto de la pesca. Entra con ellos en la barca y desde allí responde a lo que el pueblo le pide, comunicándole la palabra de Dios. Sentado, Jesús toma postura y autoridad de un maestro, pero habla desde la barca de un pescador. La novedad consiste en que Jesús no solo enseña en una sinagoga para un público selecto, sino en cualquier lugar donde la gente quiera escucharle. Terminada la instrucción a la gente, Jesús se dirige a Simón y le anima a pescar de nuevo. En la respuesta de Simón se nota frustración, cansancio y desaliento. «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada». Pero con confianza en la palabra de Jesús, Pedro vuelve a echar las redes. «Confiado en tu palabra, echaré las redes», le dice. Aún en medio de la frustración y el cansancio, la palabra de Jesús tiene la fuerza para devolver el ánimo y la confianza. ¿Cuántas veces vivimos nosotros situaciones parecidas a esta? En nuestras luchas de todos los días se va acumulando cansancio, frustración y desánimo. Muchas veces las cosas no salen como nosotros quisiéramos y tenemos la sensación de que por más que nos esforzamos, los resultados no son los esperados. En esas condiciones debemos siempre escuchar la palabra de Jesús, dejar que esa palabra ilumine nuestra realidad, nos devuelva el ánimo y la esperanza y nos oriente hacia dónde dirigirnos. El resultado es sorprendente. La pesca es tan abundante que las redes casi se rompen
y las barcas están a punto de hundirse. Simón necesita la ayuda de Juan y de Santiago, que están en la otra barca. Nadie puede ser autosuficiente. Siempre necesitamos de los otros. Aún en la abundancia como se encuentra Pedro en este momento, necesita de ayuda y acude a los que se encuentran más cercanos. Así ocurre en nuestra vida y en nuestras comunidades. Las comunidades deben ayudarse entre sí. El conflicto entre las comunidades tiene que ser superado en vista de un objetivo común que es la misión. La experiencia de la fuerza transformadora de la palabra de Jesús es el eje alrededor del cual las diferencias se asumen y se superan. Pedro comprende que hay algo especial en Jesús. Es la presencia de Dios. Por eso cae de rodillas reconociendo su condición pecadora. Es interesante este detalle. Hasta ahora el Evangelio ha hablado de que la gente se asombraba de las cosas que hacía Jesús y en sus enseñanzas reconocían su autoridad. Pero ahora el Evangelio habla de que Simón y los otros presentes estaban llenos de asombro, pero de un asombro distinto. Experimentan la presencia de Dios. La experiencia de la proximidad de Dios en Jesús le hace percibir a Simón quién es. Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Ante Dios todos somos pecadores. Pedro y los compañeros tienen temor y al mismo tiempo se sienten atraídos. Dios es un misterio fascinante. Da temor y al mismo tiempo atrae. Jesús responde alejando ese sentimiento. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llama a Pedro y le compromete en la misión, mandando a que sea pescador de hombres. Entonces, dejándolo todo, le siguieron. Hasta entonces, solo Jesús anunciaba la buena nueva del reino de Dios. Ahora otras personas van siendo llamadas e implicadas en la misión. Esa manera que Jesús tiene de trabajar en equipo es una buena nueva para el pueblo. La escena de la pesca en el lago manifiesta la atracción y la fuerza de la palabra de Jesús. Atrae a la gente, lleva a Pedro a ofrecer su barca a Jesús para que hable. La palabra de Jesús es tan fuerte que vence la resistencia de Pedro y le lleva a lanzar de nuevo la red y hace que acontezca la pesca milagrosa. Vence en Pedro la experiencia de sentirse pecador y querer alejarse de él, y lo atrae para que sea pescador de gente. Y así la palabra de Dios actúa hasta nuestros días. Que Dios los bendiga y los proteja.